en la técnica. Ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que toca este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que la palabra de nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues os he repartido esa hojita que está de sobra conocida, pero ahí está el extracto, los lugares del cuarto viaje de San Pablo. Si tenéis a mano el mapa que se repartió al principio, pues hoy vamos a ver dentro del cuarto viaje de Pablo, camino de Roma, prisionero, las cosas que transcurren, que se ven en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes que nada, tomamos donde nos quedamos el lunes pasado. Estaba el bueno de Pablo delante de un tribunal, vamos, un dechado de magnificencia, ante Herodes Agripa, su mujer o prójima Berenice, ante Festo. Y decía que no sabía de qué acusarle para enviarlo a Roma, pero como había recurrido al César, se veía en la necesidad de conocer un poco y llama a Herodes Agripa para que le ponga un poco al corriente. O sea, tenía fama entre los rabinos de que era conocedor de la doctrina judía. Y antes de abordar el capítulo 26, que es donde realmente estaba previsto que empezáramos, leemos del 25, del 24 al 27. Capítulo 25 de Hechos, del 24 al 27. Y dijo Festo: Rey Agripa y todos los que estáis presentes, he aquí a este hombre contra quien toda la muchedumbre de los judíos en Jerusalén y aquí me instaban gritando que no es digno de la vida, pero yo no he hallado en él nada que le haga reo de muerte, y habiendo él apelado al César, he resuelto enviarle a él, del cual nada cierto tengo que escribir al Señor. Por esto le he mandado conducir ante vosotros, y especialmente ante ti, Rey Agripa, a fin de que con esta inquisición tenga yo que poder escribir, porque me parece fuera de razón enviar al preso y no informar acerca de las acusaciones que sobre él pesan. Perfecto, hasta ahí. Como veis, la excusa de que esté aquí Herodes Agripa es porque le informe un poquito de qué va eso para poder escribir algo a Roma. Y habréis observado en el versículo 26 que habla, o que le da el título de Señor al César. Los esclavos usaban para sus dueños el título de Señor, pero otros, como Calígula, lo exigió, que le llamaran Señor. Y Domiciano llegó a más, llegó que además de Señor le llamaran Dios. Y tan aferrado estaba a este título que en el año 155 le costó la vida a un discípulo de Juan llamado Policarpo, al que ya conocemos porque ha salido en otras ocasiones, que prefirió el martirio antes que llamar Señor y Dios al emperador. Agripa dijo a Pablo que podía hablar en su defensa, y Pablo empezó su defensa, que veremos ahora en el capítulo en el capítulo 26. Comenzó diciendo a Agripa que se sentía feliz al defenderse ante él por ser conocedor de leyes y costumbres judías.
Como os digo, los rabinos tenían buen concepto de él o tenía fama de que conocía la ley judía. Y aprovechó para decir que todos los judíos le conocían desde joven, cuando estaba en Jerusalén. Recordad que se educó a los pies nada más y nada menos que Gamaliel, y que ellos podían testificar de su comportamiento como un buen judío, como un buen fariseo. Y en general, ante los judíos, su defensa es siempre la misma, aunque aquí hizo más hincapié en la esperanza judía de la resurrección, siendo Jesús el primogénito, el que resucitado había inaugurado la resurrección esperada. No iba, por lo tanto, contra la religión judía, más bien lo contrario. Esperaba el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a su pueblo, y volvió a lo de la resurrección. Leemos del 26, del 6 al 8. ¿Qué número? 26, 6 a 8. Al presente estoy sometido a juicio por la esperanza en las promesas hechas por Dios a nuestros padres, cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus, sirviendo continuamente a Dios día y noche, esperaban alcanzar. Pues por esta esperanza, oh rey, soy yo acusado por los judíos. Esto es, por eso estoy aquí. Después les recuerda que se cree obligado a la brutal persecución al nombre de Jesús, el Nazareno, y llevarlo hasta fuera de su frontera. Sigue leyendo, del 9 al 11. Yo me creí en el deber de hacer mucho contra el nombre de Jesús Nazareno, y lo hice en Jerusalén, donde encarcelé a muchos santos, con poder que para ello tenía de los príncipes de los sacerdotes. Y cuando eran muertos, yo daba mi voto. Muchas veces por toda la sinagoga los obligaba a blasfemar a fuerza de castigo. Y luego de furor contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Perfecto. O sea, no es que creo que quede la menor duda de quién era yo en el judaísmo. Eso es lo que les está diciendo, ¿no? Y con motivo de repetir ante tan excelso tribunal el milagro de su conversión, Lucas lo narra por tercera vez. Y digo esto, ilustre tribunal, entre comillas, porque hay que ver quién era la prójima de Berenice, la que estaba allí con Herodes, ¿no? Era llamada la pequeña Cleopatra, viuda a los 21 años de un tío suyo, se fue a vivir maritalmente con su hermano el rey, y para evitar habladurías se casó de nuevo con el rey de Cilicia, al que abandonó al poco tiempo, para irse de nuevo al palacio, con Agripa. O sea, esa era una de las que estaba juzgando a Pablo, ¿no? Junto con Herodes. Pero bien, os hablaba que es motivo de Pablo el contar de nuevo su conversión. Sale 3 veces, y ya lo conocemos, aunque es verdad que en cada vez que lo narra sale algún matiz distinto, también dependiendo de los oyentes. Por ejemplo, ¿qué importancia podía tener ante este tribunal que Dios se valió de un tal Ananías, etcétera, etcétera? En cambio, en este relato, Lucas nos conserva, que no sale en otro sitio, la conocida frase que le dijo Jesús: duro te es dar coces contra el aguijón. Vamos a leer del capítulo 26, donde estamos, del 12 al 16. Para esto mismo iba yo a Damasco con poder y autorización de los príncipes de los sacerdotes. Y al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, más brillante que el sol, que me envolvía a mí y a los que me acompañaban. Caídos todos a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. Yo contesté: ¿quién eres, Señor? Él me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, pues para esto me he dejado ver a ti,
para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y lo que te mostraré aún. Perfecto. Fijaos que da aquí un dato que a veces nos pasa desapercibido, o que, bueno, no es el caso de este auditorio, que hemos seguido con detalle el curso de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y sabemos que Pablo fue formado por Cristo. No cabe duda que él conoció a Cristo, y lo último que nos ha leído Gisela habla de eso, que te voy a decir que... ¿Quieres leer de nuevo el 16? Pero levántate y ponte en pie, pues para esto me he dejado ver a ti, para hacerte ministro y testigo de lo que has Para visto. eso me he dejado ver por ti. O sea, está claro que él vio y conoció a Jesús. Y es preciosa, preciosa la misión que Jesús encomendó a Pablo. Leemos los dos siguientes versículos, 17 y 18. Librándote del pueblo de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban la remisión de los pecados y la herencia entre los debidamente santificados por la fe en mí. Perfecto. Transparente, ¿eh? La misión de Pablo, que le encomendó directamente Cristo, está resumida en estos dos versículos que nos acaban de leer. Clarito, ¿eh? A los gentiles para que reciban la gracia, etcétera, etcétera. Y dice, dirigiéndose especialmente a Agripa, que obediente a la misión se lanzó y por eso fue apresado y que le quisieron matar. Salvado por el auxilio divino, pese a lo que le anunciaba, era lo dicho por los profetas y por Moisés, que él, Cristo, había después de padecer y posteriormente resucitar. Sigamos leyendo, 22-23, otra voz, del capítulo 26. Pero gracias al socorro de Dios, persevero firme hasta hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, y no enseñando otra cosa, sino lo que los profetas y Moisés han dicho que debía suceder, que el Mesías había de padecer, que siendo el primero en la resurrección de los muertos, había de anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. ¿Os podéis imaginar cómo sonó esto a los oídos de Festo? Un romano que las cosas judías le traen el pairo más o menos, y menos lo que nos está contando este hombrecito, ¿no? No puede más, le toma por un alucinado, y hay un precioso cruce de palabras. Leámoslo, en 24 al 26. Defiéndose él de esto, dijo Festo en alta voz: tú deliras, Pablo. Tú deliras, sí. Las muchas letras te han vuelto loco. Pablo le contestó: no deliro, nobilísimo Festo. Lo que digo son palabras de verdad y sensatez. Bien sabe el rey estas cosas, y a él hablo confiadamente, porque estoy persuadido de que nada de esto ignora, pues no son cosas que se hayan hecho en un rincón. Esto es, no son cosas que no se conozcan, que se hayan dicho ahí, no. Fueron predichas por profetas, anunciadas por el propio Jesucristo, cumplidas ante testigos de toda índole, y de esto hace no mucho, ¿no? Muy astutamente se dirige a continuación Pablo al rey Agripa, si él creía o no en las profecías. Claro, está allí como experto en doctrina judía. Y le ponen un aprieto, porque si decía que sí, habría que creer a Pablo, y si decía que no, ¿dónde está todo ese conocimiento que tiene de los judíos, no? Y Agripa, como todos los políticos que se precien de ahora y de entonces, no dijo ni sí ni no, pero hizo como si el problema no fuese judío, sino de esa nueva secta llamados cristianos, y nos sale con esa evasiva. Mejor lo leemos, del 27 al 29. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que creéis.
Agripa dijo a Pablo, poco más, y me persuades a que me haga cristiano. Efectivamente. ¿No suena esto a lo de la ministra del otro día con lo de la luz? Y una evasiva fuera de tono que no viene a cuento. No, el problema no es la luz. El problema es quien plancha a las 12 de la noche. Quien sea le va a costar la luz, señora. No es para hacer una broma de esto que está afectando el bolsillo de los españoles. Que me perdonen si ven esta cinta. Pero es así. Es condición de los políticos de todo tiempo. De todo tiempo. Ya dijimos que, aun gozando de cierta libertad, estaba encadenado a un soldado de compañía y, ante tal evidencia de que no había razón para condenarlo, aprovechó para mostrar el tribunal las injustas cadenas. Cualquier cristiano, al leer el versículo final del capítulo, leámoslo, el 32, 26, 32, podría pensar: 26, 32. ¿Del 30 al 32? El 32 nada más. Agripa dijo a Festo, ¿podría ponerse en libertad si no hubiera apelado al César? Pues de lo contrario, ya gozaría de libertad. O sea, nosotros en este momento, si no hubiera apelado al César, aquí se acaba la historia, ¿no? Ya no había necesidad de ir a Roma. Por otro lado, parece que en vez de aceptar la cruz del martirio, se valió de un derecho para no ser condenado por los judíos. Esto ya es historia que nos han contado el lunes pasado o el anterior. Pero tenemos que tener clara y repetir la doctrina. Primero, aceptar la voluntad de Dios. Y si nos pide el martirio, que nos dé la gracia excepcional de aceptar ser mártir. Pero también, y esto es importante, Él lo pide así, poner de nuestra parte cuanto podamos para defender la vida. Y en este caso se unen las dos cosas, porque Él sabía que había de llegar a Roma por deseo de Jesucristo para testimoniarlo allí, y aprovechó cuanto pudo para que fuese cumplida la voluntad de Dios, y entre otras cosas, por eso apela a César. Bueno, pues a César irás, ¿no? Y con esto pasamos al capítulo 27. Pablo había apelado a César y fue a Roma. Él no irá como evangelizador, como él lo había soñado, sino como prisionero. Y aprovechará para dar testimonio, porque así se lo había pedido Jesús. Pero sabemos, porque se lo dijo en la carta a los romanos, que Pablo no acostumbraba a edificar sobre fundamentos ajenos. En Roma, como sabéis, está Pedro. Ya había querido ir a Roma en otras ocasiones. No era de extrañar, pues Roma era el centro del imperio. Pero más bien, de paso, vamos a recordar una cita que siempre nos regodea un poquito a lo que somos de aquí, ¿no? Romanos 15, y leemos del 20 al 24. Y no perdáis Hechos, porque volveremos al capítulo 27 donde estamos. Bien persuadido estoy yo mismo, hermanos míos. ¿Perdón? Bien persuadido. ¿Eso es 15? ¿Romanos 15? Sí. Pues lee del 20 al 24. Romanos 15. Ah, del 20 al 24. Sí. Sobre todo me he impuesto el honor de predicar el Evangelio donde Cristo no habría sido nombrado, para no edificar sobre fundamentos ajenos, sino según lo que está escrito. Le verán aquellos a quienes no fue anunciado, y los que no han oído entenderán, por lo cual me he visto impedido muchas veces de llegar hasta vosotros. Pero ahora, no teniendo ya campo en estas regiones, y deseando ir hacia vosotros desde hace bastantes años, espero veros repasar cuando vaya a España, y ser allá encaminado por vosotros, después de haber llenado primero un poco de vosotros. Suficiente. Cuando escribe a los romanos, ya ha pasado un tiempo, y estuvo aquí, la tradición dice que estuvo aquí, Pablo. En otro pasaje dice su clara intención de ir al finis terrae, o sea, hasta el fin de la tierra conocida.
que es el Cabo Finisterre, como sabéis, en La Coruña, lo que se consideraba lo más extremo del mundo habitado. Bueno, seguimos. No sabemos cuánto tiempo pasaría desde la visita a Cesarea de Herodes y Berenice, pero hay que recordar que los viajes no contaban con las facilidades que podemos conocer hoy, ¿no? Y por lo tanto debían de aprovechar, en cuanto a llevar a los presos, otro barco. O sea, no se fletaba un barco para llevar presos, sino que se aprovechaba uno y una buena época para navegar. Por citas posteriores sabemos que al menos la última nave alejandrina que iba para Italia iban 276 personas. Con Pablo entre los presos se ve que quisieron acompañarle Lucas y un cristiano de Tesalónica, uno de los que sufrió aquella persecución en Éfeso, cuando la masa gritaba aquello de «Grande es la Artemisa de los Efesios, grande es». Lucas nos da el nombre, es Aristarco, y él mismo va en esa expedición y se observa por ese uso de la primera persona, que no tiene más remedio que usar. Subimos a una nave, nos embarcamos, ya lo conocéis, ¿no? Está en el capítulo 27, 1-2. Cuando estuvo resuelto que emprendiésemos la navegación a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos en manos de un centurión llamado Julio, de la cohorte Augusta. Embarcados en la nave de Adramicia, que estaba para hacerle a la vela para los puertos de Asia, llevamos anclas. Este es el comienzo del relato del cuarto viaje de San Pablo preso a Roma. Extractado, lo tenéis ahí en esa hojita que os he repartido, bueno, y en la cita que os mandé por WhatsApp, esta tarde. Una vez más nos quitamos el sombrero y nos encontramos con esa cultura, con esos conocimientos, con esa manera de relatar los hechos, siendo el autor uno de los protagonistas del relato que, entre los del mar, ni lo hay más exacto, ni más científico, ni más real. Tan real que científicos han analizado el relato y han quedado asombrados. Vale la pena leerlo con detenimiento. Os pongo de deberes para casa. Está hasta el versículo 8. Lo digo porque andamos mal de tiempo y hay que terminar el curso. es presuntamente la última lección hoy. Nos encontramos en el otoño del año 60. Veréis que el texto nos dice que pasado el ayuno, mes séptimo, según ordenaba el Levítico, fecha ya peligrosa para navegar con las embarcaciones de entonces. Solían invernar en puertos cercanos y esperar a pasar lo que denominaban el período cerrado, tal eran los peligros de la mar. Y no solo había peligro de naufragio, sino que en esta época, precisamente, durante ese periodo, navegaban exclusivamente piratas y ávaros que por negocios se arriesgaban a salir a la mar a robar lo que pillaran. Un personaje que navegó en tal periodo fue Herodes el Grande, pero ese por otra cosa, por el poder. Era capaz de ir a Roma aunque hubiese que ir a nado, pero había que dejarse ver, había que salir en la foto. Por una cita de la carta a los Corintios, sabemos que Pablo tenía ya experiencia en naufragios, pues le dice, ahí en la segunda de Corintios, para los que tomáis nota, en la segunda de Corintios 11:25 dice que naufragó 3 veces. Y Lucas nos da un simpático detalle de lo que Pablo era. Él sabe que no le ha de pasar nada. Vamos a volver atrás y leemos un versículo solo, el 23:11. De hecho, donde estamos, y no perdéis el 27, que volveremos sobre él. Al día siguiente por la noche se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque has dado testimonio de mí en Jerusalén. Así también has de darlo en Roma. Ya sabía que no le iba a pasar nada. Aparte de que confiara totalmente en Dios, tenía la noticia clara de que llegarían a Roma. Entonces no se preocupa. Pero en la nave van muchas otras personas. Y por más prisa
que tenga su fogoso espíritu apostólico, conocedor del peligro, él precisamente aconseja no seguir en busca de otro puerto para invernar. No le hacen caso. Y menos porque vieron que el viento soplaba ligeramente. Bueno, pues parece que sopla viento, pues podemos coger, mejor lo leemos. 27 del 9 al 13. Transcurrido bastante tiempo y siendo peligrosa la navegación, por ser ya pasado el ayuno, les advirtió Pablo diciendo: veo, amigos, que la navegación va a ser con peligro y mucho daño, no solo para la carga y la nave, sino también para nuestras personas. Pero el centurión dio más crédito al piloto y al patrón del barco que a Pablo, y por ser el puerto poco a propósito para invernar en él, la mayor parte fue de parecer que partiésemos de allí, a ver si podríamos alcanzar Fenice e invernar allí, por ser un puerto de Creta que mira contra el nordeste y sudeste. Comenzó a soplar el solano y, creyendo que se lograría su propósito, levaron anclas y fueron costeando más de cerca la isla de Creta. Mas de pronto se desencadenó sobre ella un viento impetuoso llamado Euroaquilón, que arrastraba la nave sin que pudiera resistir, y nos dejamos ir a merced del viento. Pasando por debajo de una islita llamada Cauda, a duras penas pudimos tomar el esquife. Una vez que lograron izarlo, ciñeron por debajo la nave con cable, y luego, temiendo no fuesen a dar en la sirte, plegaron las velas y se dejaron ir. Perfecto. Vieron el vientecillo, les pareció oportuno arrancar, y contra el aviso o la voluntad de Pablo de lo que se les podía venir encima, se ponen en camino. Y de lo que pasó, nada mejor que seguir leyendo y escuchar lo que Lucas dejó escrito de cuanto sufrieron por no hacerle caso a él. Leemos ahora del 14 al 20 del capítulo 27. El 17. 27 del 14 al 20. Llegada la 14ª noche, Ajá. en que así éramos llevados de una a otra parte por el mar Adriático. Así a la mitad de la noche sospecharon los marineros que se hallaba cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazos, y luego de adelantar un poco, de nuevo echaron la sonda y hallaron 15 brazos. Ante el temor de dar en algún barrio, echaron a popa 4 áncoras y esperaron a que se hiciese de día. Los marineros, buscando huir de la nave, trataban de echar el agua del esquife con el pretexto de echar las áncoras de proa. Pablo advirtió al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces cortaron los soldados los cables del esquife y lo dejaron caer. Mientras llegaba el día, Pablo exhortó a todos a tomar alimento diciendo: 14 días hace hoy que estamos ayunos y sin haber tomado cosa alguna. Os exhorto a todos a tomar alimento, que nos es necesario para nuestra salud, pues estad seguros de que ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Diciendo esto, dio gracias a Dios delante de todos, y partiendo el pan, comenzó a comer. Animados a todos, tomaron también alimento. Éramos los que en la nave estábamos 276. Cuando estuvieron satisfechos, alejaron la nave, arrojando el trigo al mar. Perfecto. En medio de miedos, de tempestades, como veis, no pueden pararse ni a comer. Y así 14 días. Y en medio de esto, Pablo tuvo una visión que no solo le recordó que tenía que comparecer ante el César, sino que gracias a eso se salvarían todos los de la nave. Y aprovechando, cómo no, la ocasión, les habló del Dios al que él servía. Este Pablo, que va en la nave
y va evangelizando, y va en contra de todo, y está pendiente de todo. Y le dice al centurión, cuidado, que si se os escapan los presos, vosotros os van a matar. O sea, podríamos decir, iba en contra de él, que él iba preso también. Y sin embargo, Pablo, amante de la verdad y apóstol incansable, pues actúa así. Leemos del 21 al 26, ahora, del capítulo 27, ¿dónde está? Del 21 al 26. Capítulo 27, del 21 en adelante. Habíamos pasado largo tiempo sin comer cuando Pablo se levantó y dijo: mejor os hubiera sido, amigos míos, atender a mis consejos. No hubiéramos partido de Creta y nos hubiéramos ahorrado estos peligros y daños. Pero cobrad ánimo, porque solo en la nave ninguno de nosotros perecerá. Esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios, cuyo soy y a quien sirvo, que me dijo: no temas, Pablo, comparecerás ante el César, y Dios te hará gracia de todos los que navegan contigo. Por lo cual cobrad ánimo, amigos, que yo confío en Dios, que así sucederá como se me ha dicho. Sin duda, daremos con una isla. Llegada la 14ª noche, en que así éramos llevados de una a otra parte por el mar Adriático, hacia la mitad de la noche sospecharon los marineros que se hallaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y luego de adelantar un poco, de nuevo echaron la sonda y hallaron 15 brazas. Ante el temor de dar en algún bajo, echaron a popa 4 áncoras y esperaron a que se hiciese de día. Los marineros, buscando huir de la nave, trataban de echar al agua al esquife con el pretexto de echar las áncoras de proa. Lo que os decía, ¿no? Sugiere, digo lo mismo, o sea, no podemos leerlo todo exactamente, pero es tan bonito que si ponéis a leerlo, lo vais a leer de un tirón, no os vais a dormir hasta que no lo terminéis. De nuevo, demuestra aquí Lucas el conocimiento profundo de los artes de navegación, de todos los detalles, lo del esquife, lo de la altura, lo de que el centurión Pablo se gana la confianza del centurión ante esta advertencia, porque los presos pretendían largarse, ¿no? Y él le defiende, y es de suponer que su informe al llegar a Roma no pudo ser más favorable. Pablo aconsejó tomar alimento, como hemos dicho, y de nuevo les asegura que a nadie les pasará nada. Al tomar el alimento, el texto dice que tomó pan, dio gracias y repartió. No olvidéis que todo judío daba gracias antes de la comida a tomar, por lo que no hay que pensar que estuviera celebrando una Eucaristía. Al amanecer, vieron tierra, desconocía dónde estaban, quisieron llevar la nave hacia esa tierra y encallaron. Y de nuevo sorprende el detalle de la historicidad de Lucas. Encallaron, nos dice, de proa, y agitando el mar por popa, la nave se cascó, se fue rompiendo. Y ante esta situación tan extrema, ¿qué hacer? Los soldados lo tenían claro: matar a los presos para salvar ellos la vida. En tales circunstancias lo normal era que cada preso se largara como pudiera, y sabían que el perder presos era perder ellos la vida, y así se la gastaba Roma, Y veréis lo que decíamos sobre el aprecio que el centurión tomó de Pablo por salvar a Pablo. Se expone él. Leed 2 versículos más del capítulo 27 donde estamos, del 42 al 44. Propusieron los soldados matar a los presos para que ninguno escapase a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, se opuso a tal propósito y ordenó que quienes supieran nadar se arrojasen los primeros, saliesen a tierra, y los demás saliesen bien sobre tablas, bien sobre los despojos de la nave, y así todos llegaron a tierra. Llegaron, no. Así todos llegamos a tierra. ¿No se mete Lucas ahí también? No. ¿No? Llegaron. Pues en mi versión pues, habrá distintas en la Biblia. Quiero decir, es un detalle más, ¿no? De que entre aquellos que sobre el tablón no sabemos si Lucas sabría nadar o no,
pero es de los que llegaron a tierra montando un tablón o como fuere. En el capítulo siguiente, en el 28, ya se nos narra que llegados a tierra se dieron cuenta que estaban en Malta, en la isla de Malta. Sí, ese país al que metimos 11 goles, ¿o cuántos fueron? Cuando había que pasar el Mundial. Malta. Y un curioso detalle que hacemos mención para que lo recordéis, lo que se dijo sobre traducciones. Cada traductor debe ser fiel al texto original que traduce, pero salvada la fidelidad, cada cual traduce como mejor cree. Y aquí tenemos un ejemplo. Nácar traduce para decir que los de Malta recibieron bien a los náufragos. Una versión, Nácar, por ejemplo, dice: los bárbaros nos mostraron singular humanidad. Eso dice Nácar, ¿no? Sin embargo, Jerusalén, si tenéis Biblia de Jerusalén, traduce: los nativos nos mostraron una gran humanidad. Nada quita ni pone, se está hablando de los mismos individuos. Para Nácar, como se ve, todo judío era no bárbaro, o sea, era bárbaro, y Jerusalén estima que, dado lo que hoy significa decir a un no bárbaro, aclara que se trata de nativos. Pero veréis que pese a que sea una u otra la traducción, no hay diferencia que afecte al mensaje, ni a la historicidad en este caso. En la hoguera, preparada allí por los nativos, fue Pablo a echar una brazada de ramas y como entre ellas iba una víbora, al sentir el calor y pretender escapar, pilló la mano de Pablo y le mordió. Cuando el ser humano se hace masa, nada más fácil de hacerle pensar o pasar del blanco al negro. Cuando vieron que la víbora había mordido a Pablo, comenzaron a decir que sería un asesino. Claro, va a Roma, va a ser juzgado. Este ha escapado de la furia divina en el mar, pero ahora con la víbora no hay escape. La justicia divina es inapelable. Pero ven que pasa el tiempo, que no se le hincha la mano, que no se cae muerto, y de ahí pasan al otro extremo. ¡Oh, es un Dios! Leerlo. 28 del 4 al 6. Cuando vieron los bárbaros el reptil colgado de su mano, dijeron unos a otros: sin duda que esto es un homicida, pues escapado del mar la justicia le persigue. Pero él sacudió el reptil sobre el fuego y no le vino mal alguno. Cuando ellos esperaban que pronto se hincharía y caería enseguida muerto. Luego de esperar bastante tiempo, viendo que nada extraño se le notaba, mudaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Que era un dios, ¿no? Pablo, lleno del Espíritu Santo, cumpliendo la misión que el mismo Espíritu le había pedido, estaba tan tranquilo y con toda naturalidad se sacude el bicho y como si nada. Y Pablo vivía aquello que Jesús dijo a sus apóstoles. Me gusta o estoy interesado que la recordemos, aunque la conozcamos. Buscad sin perder Hechos, Marcos 16, 17 y 18. Se pasan los ojos aquí. Cuando entramos en Roma, permitieron a Pablo morar en casa propia. No. ¿Ah? Marcos. A Marcos, hay Marcos, claro. Marcos, Perdón. 16. 17 y 18. Porque es literal lo que vamos a leer. A los que creyeren les acompañarán estas señales. En mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en las manos las serpientes, y si bebieren ponzoña no les dañará. Pondrán la mano sobre los enfermos y estos se encontrarán bien. Literal. Va la víbora, te pica, no te va a pasar nada, no vas a morir, ¿no? Esto no, vamos, he querido que recordáramos esta cita, porque no caigamos en lo contrario, que es algo que no es bueno, ni aunque lo predique un cura, lo digo porque desgraciadamente en este tiempo de pandemia ha sucedido en más de un lugar por lo que se ve. Pecar de fideísmo. ¿Y qué es eso? Pues que como yo creo
que Dios es el bien supremo y que no me puede hacer daño, y la comunión, por supuestísimo, tampoco, puesto que es Dios mismo quien viene a mí, yo proclamo tranquilamente que, bueno, si no pasa nada, ¿por qué te vas a lavar las manos? ¿Por qué vas a mantener distancia? Dios está por encima de todo eso. Cuidadito, a Dios rogando y con el mazo dando. Lo hemos visto con Pablo también, que aunque él sepa que va a Roma, va a predicar y que el Señor se lo ha pedido, darás testimonio de mí allí igual que aquí, no por eso no ejerce su derecho de ciudadano romano exigiendo que no le pase eso. Mira por dónde esa circunstancia luego le lleva a Roma y allá predicará. Bueno, y predicará en el barco, como vemos, y todo. Pero sí he querido que viniéramos a esta cita para que no caigamos en esa tentación del fideísmo. ¿Y en qué consiste eso del fideísmo? Que yo me pongo en el lugar de Dios por la doctrina que conozco para dictaminar. Cuidadito, seguimos siendo hombres y mi fe me puede llevar a la muerte y a heroicidades, pero no soy quien para con ese modo de actuar condicione lo que no es tal, porque el Señor nos pide que ejerzamos de personas. Y cada vez que sale una cosa de estas, a mí me gusta remitir al creyente a una encíclica de San Juan Pablo II, preciosa, y que debíamos leer todos, que es Fides et Ratio, fe y razón. Es obligación como cristianos nuestra obligación nuestra, el razonar nuestra fe hasta donde sea posible. Llega un momento que hay que dar el salto de la fe. Me lo creo, no me lo creo, confío en ti, Señor, eso es un acto de fe personalísimo, pero no sin razonar. Bueno, cierro paréntesis, que yo soy lo que abre paréntesis y me olvido de cerrarlo. Bueno, pues allá los tenemos ya en Malta, con la hoguera puesta, con la víbora que cae aquí de la mano de Pablo como si nada, y el principal de Malta era un hacendado, debía tener grandes bienes en la isla, habla de un predio, se llamaba Publio, y debió de ser primer magistrado romano porque se discutió mucho sobre su personalidad en otros tiempos, por el título que Lucas le da de principal, pero el hallazgo de unas inscripciones de Malta revelaron que había sido Publio un pretor de Sicilia de la que Malta dependía. Malta dependía de Sicilia y según que ha aparecido, según ese documento, más que documento, una inscripción, que había sido pretor. El padre de Publio estaba enfermo y Lucas, como buen médico, no solo nos dice que estuviera enfermo, sino, y esta es una de las citas que denuncia a Lucas, que nos da hasta el diagnóstico y todo. Hechos 28, 7, 8. Había en aquellos alrededores un predio que pertenecía al principal de la isla, de nombre Publio, el cual nos acogió y por 3 días amistosamente nos hospedó. El padre de Publio estaba postrado en el lecho, afligido por la fiebre y la disentería. Pablo se llegó a él, llorando, le puso las manos y le sanó. A la vista de este suceso, todos los demás que en la isla padecían enfermedades venían y eran curados. Ellos a su vez nos honraron mucho y al partir nos proveyeron de lo necesario. Perfecto. Estuvieron 3 meses en Malta, les proveyeron de todo lo necesario, como acabamos de leer, y se ponen en camino de nuevo hacia Roma. Y ahí, bueno, deberes para casa otra vez. Me vais a leer del 11 al 13, paran en Puzzoli, un importante puerto del Golfo de Nápoles. Allí había una colonia cristiana y con ellos aprovechó Pablo para consolarse mutuamente, habida cuenta que tuvieron que permanecer allí varios días. Por fin llegan a Roma y después de tanta peripecia, los cristianos de Roma acogen a Pablo, Lucas y Aristarco, con tanto contento que hasta enterados de estar en Italia, fueron a su encuentro hasta el foro de Apio, a unos 65 kilómetros antes de llegar a Roma. Y otros
esperaron en otro punto que viene ahí, también perfectamente localizado en el viaje, que se llama Tres Tabernas, más cerca de Roma, hasta 49 kilómetros. O sea, hasta 49 los primeros y hasta 65 los demás lejos salen a esperarles, ¿no? Pablo, y esto es lo trágico, lo digo ya porque se nos acaba el tiempo, a mí siempre me hubiera gustado saber qué pasó después. En serio, o sea, es que el libro de Hechos aparece como cortado. O sea, después de que pone Lucas a Pablo en Roma, no nos enteramos de más. Y no nos enteramos porque a priori tampoco parece necesario para el propósito que tenía Lucas. Y es que se sitúa allí, da testimonio, nos dice que estuvo 2 años preso, el juicio que tenía, y tenían que venir los acusadores de Israel ante el César de Roma, o sea, la causa se sobreselló o se dio por finalizada en el momento en que no hubo juicio. Se supone que después de esos 2 años, que ya había estado predicando con el soldado al brazo. O sea, yo creo que el soldado que a lo mejor le cambiaban todos los días, pero como fuera el soldado al mismo día, todos los días con Pablo, debió de aprenderse toda la doctrina que Pablo iba predicando, porque estando preso siguió predicando la doctrina en Roma, dando testimonio como el Señor le había dicho que haría. Y con esto se nos termina el curso de Hechos. Es muy bonito, son 2 capítulos y pico los que tenéis que leer en casa, que os he puesto de deberes, pero se explican solos. Por tanto, ya, si Dios quiere, hasta otro año a efectos de curso, ¿no? Y hasta la semana que viene para celebrar el fin de La merendada. ¿Vale? Pues rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, de día del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, sus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos. Concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos de nuestras vidas la gloria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama